en Puntos Cardinales. 4:50 de la tarde y a esta hora nos vamos hasta Londres, una ciudad que tiene 6 aeropuertos y es sede de monumentos históricos y además de la concurrida intersección de calles en Piccadilly Circus, que es todo un icono de la ciudad. Realmente es una ciudad maravillosa, fundada por los romanos en el año 43 después de Cristo. Y de esta ciudad nos hablará la periodista Gabriela Albernaz, corresponsal de la agencia de noticias Telam en Londres. Buenas tardes, bienvenida Gabriela. Bienvenida, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, igualmente. Bueno, ¿qué les gustaría que les cuente? ¿Por dónde empiezo? Por el cosmopolitismo londinense. Bueno, eso es una de las cosas más interesantes que tiene, ¿no? Lo cosmopolita, lo internacional, la diversidad cultural que hay, o sea, eso es algo que si uno no viene aquí o cuando llega por primera vez, es lo que más sorprende al ver gente de tantas partes y escuchar tantos idiomas al mismo tiempo. Uno va caminando por la calle y escucha idiomas que en su vida los escuchó, bueno, empezando por ahí, ¿no? Es una ciudad que impacta en ese sentido. Y bueno, y después, bueno, toda la cuestión cultural, que también es súper interesante, hay mil cosas para hacer todo el tiempo, es una ciudad vibrante. Si bien es una ciudad cara para vivir, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, visitar los museos, hay obras musicales, hay conciertos en las iglesias que son conciertos con profesionales, o sea, o sea, no amateurs, ¿no? Muchísimas cosas por hacer. Si uno viene como turista o si también uno vive acá, o sea, al vivir acá uno también tiene mucho más acceso porque tiene más conocimiento a cómo acceder a las cosas que se viven en la ciudad. Y también es una ciudad que lleva mucho tiempo descubrir. Yo tengo 7 años viviendo aquí y siempre paso por algún lugar y siempre encuentro cosas nuevas, siempre descubro barrios nuevos, casas nuevas, siempre hay algo nuevo, ¿no? Antiguo, por supuesto, pero Gabriela, siempre hay algo por descubrir y que nunca lo vi o siempre, bueno, siempre pasan cosas. Y también una de las, o sea, esa por un lado lo bueno, pero también la diversidad cultural también trae sus problemas, ¿no? O sea, hay conflictos, hay choque de culturas, pero bueno, es parte de la dinámica de una ciudad tan grande como esta y que es bastante segura a pesar de la grandiosidad, ¿no? que tiene o de lo grande que es la cantidad de habitantes que hay. y Gabriela, te pregunto, ¿cómo se vive esa diversidad? Porque hablas de las complejidades que tiene ese crisol de culturas en un mismo lugar. ¿La gente se integra fácilmente o se ubican por guetos como ocurre en otras ciudades en las que personas de la misma nacionalidad suelen llegar a un punto establecido? ¿Cómo es la dinámica con respecto a esa diversidad y cuán abiertos son para recibir al que no es inglés? Bueno, a ver, es una ciudad, por ejemplo, hablando de Londres, ¿no? Ujú. Que es lo que más conozco y lo que más te puedo contar, es una ciudad que el 65% de la población es de origen extranjero o Wow. hijos de extranjeros. De hecho, si observas en el gobierno en este momento, hay desde el primer ministro, ministros y todos son de origen extranjero o hijos de padres que han venido a Reino Unido. Son muy abiertos, es una ciudad que uno se siente muy libre, al menos lo dicen todos, ¿no? Pueden trabajar, pueden convivir, o sea, es raro que haya, obviamente siempre se habla de que hay como una cuestión de racismo, pero no sé, yo no lo siento, no lo he vivido y uno ve la forma en que vive la gente y te das cuenta de que no hay ese racismo. Obviamente siempre hay, pero no es eso, uno vive cómodamente y con respecto a todas las personas es muy interesante. Y también ocurre algo interesante que es que cada cultura tiene como su lugar, ¿no? O Ujú. sea, los latinos por un lado, los musulmanes por el otro, cada uno tiene como un mundo en esta ciudad. A la vuelta de mi casa, yo vivo en un barrio que se llama Little Venice, que está lleno de canales, que es muy, muy bonito, es entre uno de los parques más lindos cerca de Abbey Road, donde está
el cruce de los Beatles. Para ubicarte, te cuento, estoy a 20 minutos caminando de Oxford Street, o sea, de Hyde Park, y la avenida Edgware Road, que es una avenida que es la avenida más antigua de Londres, una avenida de la época de los romanos, y ahí, por ejemplo, eh, están todas las tiendas y supermercados y restaurantes de todos los países árabes, ¿no? Entonces todos conviven ahí. Y es muy interesante porque están abiertos toda la noche, ellos tienen una vida nocturna, porque obviamente como que continúan, ¿no? La vida nocturna a partir de cómo vivían en sus países y, bueno, la siguen teniendo acá a pesar del clima. Entonces ves a las mujeres yendo a comprar a las 12 de la noche al supermercado, en sus supermercados obviamente, o estar en sus restaurantes o sus cafés y tomando, no toman alcohol, tomando o fumando shisha o tomando su té. Y bueno, nada, uno camina en esa cultura y es súper interesante porque vas descubriendo cosas, sus comidas, vas a comprar y los conoces. También tenés el barrio latino, tenés el barrio español, siempre hay como un lugar, ¿no? Para cada uno y donde la gente se siente cómoda. Una Em, gran variedad. sí. Y ha mejorado mucho la gastronomía, que fue un tema durante muchos años en Tenía Londres, muy ¿no? mala reputación la Así es, gastronomía inglesa. pero creo que ha mejorado. Sí, la gastronomía es excelente, primero porque por ese mix de culturas que han traído todo eso, ¿no? Entonces ya no es que se coma comida india solamente o comida, bueno, la comida típica del pub. La variedad es impresionante y creo que ya no se vuelve atrás con todo eso, a pesar del Brexit y a pesar de que se ha cerrado un poco, pero bueno, este año, por ejemplo, en 2023 entraron 800.000 inmigrantes legales a Reino Unido, que es Caramba, muchísimo. Supuestamente muchísimo. ellos habían, una de las cuestiones del Brexit era que se terminara la libre circulación, pero al fin y al cabo, lo que está entrando es gente de todas partes del mundo, no de la Unión Europea solamente. O sea que ahora está permitido que todos vengan si cumplen con ciertos requisitos, ¿no? Pero 800.000 y se les está complicando porque, claro, empieza a colapsarse el sistema de salud, que ya venía colapsado por el después de la pandemia. El tema de viviendas, las viviendas están carísimas porque no se encuentra dónde vivir, que en realidad es un problema que está teniendo muchos países muchas ciudades grandes de Europa, como por ejemplo Alemania, que hay mucho trabajo, pero la gente no tiene dónde vivir. Entonces es una problemática que también está ocurriendo aquí y las viviendas se han disparado y además la Eh, gente Ga- que viene a vivir aquí, sobre todo la que vino el año pasado, es gente que tiene poder adquisitivo. Entonces, claro, los alquileres se fueron por las nubes y el precio de las viviendas en Ga- Londres son muy Gabriela, altas. muchísimas Sí. gracias, Gabriela Albernaz, corresponsal de la agencia de noticias Telam en Londres, por toda esta información sobre esa ciudad maravillosa. 4:58 y a esta hora nosotros revisamos qué titulan los medios. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Steven Mnuchin dijo que está en reuniones con un grupo de inversionistas para intentar comprar la red social TikTok, luego de que el día de ayer la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que obligaría a la red social a desvincularse de su empresa matriz. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas. Mahmoud Abbas designó como primer ministro al economista Mohammad Mustafa y le encargó Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos.